Mi invitado de hoy, Jorge Rodríguez, alcalde, dirigente político, cuentista, analista. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias José Vicente. Siempre es un placer venir y volver a tu programa. Gracias. Mira, tú eres un experto en diálogo, ¿no? Tienes un largo ya camino andado, ¿no? Manejas a fondo el tema como pocos en Venezuela. Hay un gran interés en el país por saber qué pasa realmente con el diálogo, ¿no? Esa madeja ahí de intereses, de opiniones, etcétera, que confunde muchas veces a la colectividad, ¿no? A pesar de que la mayoría de los venezolanos, de acuerdo con todas las encuestas, más del 80% está a favor del diálogo, ¿no? Yo creo que quienes se han convertido en unos verdaderos expertos en el diálogo ha sido la revolución bolivariana, el gobierno bolivariano primero con el comandante Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro. Siempre han tenido una profunda vocación y disposición para el diálogo, en primer lugar, con la sociedad. Si algo caracterizó a estas décadas de la Cuarta República fue una desconexión muy profunda entre los dirigentes políticos, entre los gobiernos y la sociedad en general. Y si algo caracterizó desde los primeros momentos el gobierno de Hugo Chávez fue la reconexión con esos sectores de la sociedad que se habían sentido excluidos. Y esa reconexión forma parte de un diálogo profundo con los trabajadores, diálogo profundo con los jóvenes, diálogo profundo con las organizaciones del poder popular, diálogo profundo con los productores, etc. Y además, ha habido en las distintas etapas de la revolución bolivariana una disposición para el diálogo con la oposición política en Venezuela. Varios son los ejemplos. Tú fuiste partícipe de algunos de ellos, de los más importantes, inmediatamente después del golpe de Estado de abril del 2002. Cualquiera esperaría que el gobierno de Hugo Chávez hubiera tomado represalias para quienes perpetraron ese golpe de Estado y a lo que inmediatamente llamó Chávez fue al diálogo. Después en el año 2002 fue igual, cuando se dio todo ese proceso de intentar recurrir nuevamente a la violencia, al sabotaje petrolero, lo que promovió el presidente Chávez. Tú participaste en esa mesa de negociación y acuerdo, fue el diálogo a través con la mediación, en este caso de César Gaviria. Y así, en distintas etapas, cuando se dio el proceso de la violencia tremenda que costó 43 venezolanas y venezolanos asesinados. En el año 2014 el presidente Maduro convocó a una serie de diálogos, no fue un solo diálogo, convocó al diálogo a la oposición política, pero también convocó a los empresarios, a los trabajadores, a los productores, al poder popular, a diálogos en Miraflores y a diálogos en los 23 estados del país. Ahora, Jorge, te repregunto, si es así por parte del chavismo, que es una fuerza política y social muy importante del país, la mayor fuerza política y social del país, y el gobierno, que son partidarios del diálogo, que lo han ratificado permanentemente, ¿por qué en este momento, en el momento que estamos conversando aquí, la impresión que hay es que el diálogo está al borde de la tumba, ¿no? Bueno, el diálogo es un proceso, así lo Sí, definió de manera exacto. magistral el Papa Francisco y yo hago mío esa definición, es un proceso complejo y parte de las complejidades que este diálogo tiene, lo tuvo en el año 2014 cuando se levantaron de la mesa de diálogo los sectores de la MUD y descabezaron a su secretario ejecutivo, recuerdas, a Ramón Guillermo Aveledo, con quien habíamos avanzado en el proceso de diálogo en esa oportunidad. Creo que la cosa va por el mismo camino en esta oportunidad. ¿Quién es el descabezado ahora? Bueno, hay unas pugnas tremendas y justamente ese es uno de los grandes obstáculos que tiene el diálogo. Lo primero es que hay una profunda división en el seno de la dirigencia de la derecha venezolana. Lo segundo fueron las ofertas engañosas que le hicieron. Ellos amanecieron en el año 2016 amenazando a toda Venezuela con que este libro sería violentado por la acción de la dirigencia de la Asamblea Nacional. Convocaron de manera flagrante a un golpe de Estado porque la deposición violenta del presidente de la República no es otra cosa sino un golpe de Estado. Acuérdate de la receta que Ramos Alub expuso a comienzos del año 2016, que en 6 meses lograrían salir de Maduro. Esa fue una oferta engañosa para con sus seguidores. Y lo tercero, José Vicente, y es lo que me parece más importante, es que ellos han sembrado una matriz de odio en un sector
de quienes lo siguen que lo hace impermeable a cualquier proceso de raciocinio y de razonamiento político, a cualquier proceso de sentarse con los adversarios para llegar a una serie de acuerdos. Mira, en este Eso es lo diálogo, que obstaculiza en este de momento. manera profunda y de manera determinante, yo diría que de manera estratégica, les obstaculiza a ellos el diálogo, que no se compadece la posibilidad de sentarse con los adversarios para llegar a una serie de acuerdos, o en todo caso para conversar acerca de los temas que más le importan a la población. A la población no le importa si Chuo Torrealba y Capriles Radonsky se odian. A la población no le importa si Julio Borges dice en secreto y se compromete en secreto con unas cosas y después no las cumple porque tiene mucho miedo. Al país lo que le importa, a toda la población lo que le importa es sentarse y poder llegar a acuerdos sobre los temas que realmente importan, en lo económico, en lo social, en lo político, en el mantenimiento y prosecución de la paz de la República, en salir del carácter rentístico de nuestra economía para lograr una economía verdaderamente productiva. Mire, nosotros firmamos. Ahora, ¿tú no crees que esa posición le ha pasado recibo a la MUD y a la oposición? No, yo lo que creo es que las mentiras tienen patas cortas y las ofertas engañosas siempre terminan generando una animadversión de aquellos que recibieron la oferta y de aquellos que ofrecieron. Es decir, no es otra cosa que una estafa. Ellos estafaron en el año 2016, ellos cometieron dos grandes estafas para con sus propios seguidores. Por una parte, la convocatoria de derrocar al presidente Nicolás Maduro. Supuestamente en junio del 2016 ya estaría depuesto el presidente Nicolás Maduro. Bueno, la realidad que siempre llega de manera determinante, esa realidad, bueno, señaló lo que todo el mundo sabe, pues era completamente falso. La segunda oferta engañosa que hicieron fue la convocatoria de destiempo de ese llamado referendo a través de un profundo y un gigantesco fraude que cometieron. Entonces, desde ese punto de vista, la gente termina diciendo, bueno, si lo que tú me estás diciendo siempre es mentira, ¿por qué tengo que seguirte creyendo las siguientes mentiras? ¿Qué elemento probatorio puedes tú presentar en este momento Fíjate, José Vicente, que apuntale lo que estás diciendo? ¿cómo no? Se han difundido muy pocos documentos, muy pocos de estos documentos que firmó la oposición venezolana. La oposición firmó un documento en el mes de noviembre, de forma conjunta, con presencia de los acompañantes, que se llama Declaración Conjunta Convivir en Paz. Es yo creo que es una de las declaraciones más importantes que han habido en Venezuela en los últimos 10 años, porque establece un compromiso por parte de la llamada MUD y de las fuerzas de la revolución a desarrollar el trabajo político sin recurrir al insulto, sin recurrir a la diatriba, sin recurrir a los intentos de violencia o de fuerza en contra de una fuerza política. Y bueno, si algo resulta obvio es que incumplieron de forma palmaria con esos compromisos. Aquí está además los compromisos a los que llegó en presencia de Monseñor Cheli, del presidente Samper, Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos, Leonel Fernández. Llegamos a una serie de acuerdos, a 5 acuerdos en el área económica y social, en el campo político, en el campo de soberanía La oposición dice que nacional. ustedes no cumplieron esos acuerdos. Completamente falso. Nosotros cumplimos absolutamente todos los puntos. Y en la condición de proceso que tiene el diálogo, nosotros estamos todavía sentados en la mesa de diálogo. Se establecieron mesas por cada uno de estos puntos, mesas de trabajo. Se avanzó de forma determinante. Lo que ocurre es que hay un sector de la dirigencia opositora que no quiere el diálogo. Es así de simple. O sea, Capriles Radonsky está completamente negado a la posibilidad de conversar y de discutir y de trabajar con los temas fundamentales del país. López. Los sectores de Voluntad Popular, que es un partido que tiene dos compulsiones muy peligrosas. Uno es una compulsión a la violencia, de forma permanente, de forma reiterada. El Partido Voluntad Popular recurre a la violencia. Todavía nos deben los 43 muertos que por su acción irresponsable se provocaron en el año 2014. Y luego tienen una patología psiquiátrica que se llama hibristofilia, que es una parafilia que se dirige a que tienen una atracción muy peligrosa hacia personas que cometen delitos muy graves. Ahí tú ves el caso de Pérez Venta, que era uno de sus dirigentes juveniles, bueno, es un descuartizador. El caso de Gilbert Caro, que es un asesino, un narcotraficante, pues ahora lo ensalzan como un héroe de Voluntad Popular. Hay un grupo de gente entre el sector dirigente de Voluntad Popular que tiene esa parafilia tan La preocupante. posición de Primera Justicia.
Es una posición que creo que tiene que ver con la profunda división que hay ahorita en su seno. Ya no lo pueden ocultar. La diatriba brutal que se ha generado ahora, por ejemplo, entre Capriles y entre Chugo Torrealba, tiene mucho que ver con el control del partido Primero Justicia, la tibieza y el incumplimiento de la palabra a la que tú y yo estamos acostumbrados por parte de Julio Borges, tiene que ver también con quién va a controlar Primero Justicia, y en última instancia soltaron unos demonios que ahora no pueden amarrar, que es el demonio del odio, el demonio de la violencia, el demonio de siempre denostar del chavismo, de los dirigentes del chavismo, de los símbolos del chavismo. Hace poco uno veía una cosa brutal, espantosa por parte de Ramos Alub, que yo no creo que sea un viejo loco, yo creo que Ramos Alub tiene un plan, así como el discurso de Hitler prendió en sectores desesperados de la población alemana, el discurso de Ramos Alub está dirigido hacia esa parte de la población que fue profundamente infestada por el odio. Cuando él insulta a Ezequiel Zamora, cuando él insulta a Simón Bolívar, cuando él insulta a Hugo Chávez, lo que quiere promover son dos cosas. Uno, que ese discurso violento, extremo, prenda en ese sector que se enfermó, producto de la guerra psicológica y de la guerra comunicacional. Y otro, tratar de mantener en la desesperanza a las fuerzas de la revolución. La respuesta ha sido, yo creo que ha sido muy contundente y muy hermosa. Tú ves la cantidad de pueblo que se regó por el Paseo Monumental de los Próceres para acompañar al bicentenario de Ezequiel Zamora, y esa es la respuesta que Ramos Alub se merece. Y si ves la cantidad de gente que colmó las calles para llevar a Fabricio Ojeda al Panteón Nacional, es también una respuesta a los asesinatos, a la violencia, a los insultos. Yo creo que ellos hicieron una apuesta muy riesgosa que ya creo que les fracasó, que es apostar a cualquier cosa que signifique violentar la Constitución. Ellos apostaron a que la violencia se impusiera, porque la paz es enemigo de sus objetivos políticos. Te pregunto, ¿es esa la actitud de todo el sector opositor de la MUD? ¿O hay alguna diferencia? No, hay que decirlo, no sé si eso lo favorece, pero hay que decir que hay sectores dentro de la dirigencia de la oposición venezolana que promueven una estrategia de paz. El caso del gobernador Henry Falcón, por ejemplo, que él asistió motu propio, no fue invitado por parte de la MUD, y fuimos nosotros, los factores del gobierno bolivariano, quienes dijimos, ¿por qué no puede estar el gobernador Henry Falcón en la mesa de diálogo si un representante de la oposición tan legítimo como puede ser Carlos Ocariz? Y casi que fue impuesto por parte nuestra que el gobernador Henry Falcón participara. Incluso, yo no sé si esto es una infidencia, pero bueno, me atrevo a hacerla. Una confidencia, ¿no? Incluso Capriles Radonsky propuso que sacaran a Henry Falcón y que él fuera el representante de los gobernadores, porque en el punto 5 del acuerdo de esa mesa del día 12 de noviembre del 2016 se propone incorporar un gobernador, y nosotros hicimos esa propuesta de manera de que el gobernador Henry Falcón estuviera por la oposición y por parte del gobierno bolivariano estuviera el actual vicepresidente Tarek El Asami, gobernador del estado Aragua para ese entonces. Pero resulta que Capriles en esa misma reunión le dijo a sus representantes, o a los representantes de la MUD, porque Capriles ya ni siquiera está dentro de la MUD casi, les dijo que no, que si iba a ser Falcón, él prefería ser el representante de los gobernadores. Ahí está, por ejemplo, el caso de Manuel Rosales o el caso de Timoteo Zambrano. Un nuevo tiempo, ¿no? Correcto, Timoteo Zambrano fue expulsado de la representación de la Secretaría de Asuntos Exteriores de la MUD por el solo hecho de que dijera de que lo que estaban haciendo estos países golpistas como Argentina, como Brasil y como Paraguay, en el caso de Mercosur, era defender a Venezuela un golpe de Estado contra Venezuela y contra Mercosur y contra los venezolanos que viven en países del Mercosur. Bueno, fue expulsado. Otro elemento que tiene es que la MUD tiene muchos grupos dirigenciales. Tiene un grupo que se llama G4. Yo me hice casi que experto en la organización de la MUD porque es complejo. Tiene un grupo que se llama G4, otro grupo que se llama G7, otro grupo que se llama G15. Luego tiene personalidades. Luego tiene un partido político que es muy violento, que se llama la Conferencia Episcopal de Venezuela, que no se comporta como el representante de la Iglesia en Venezuela, porque yo entiendo que la voz de la Iglesia en el mundo entero, en el orbe, es la voz del Papa Francisco, y el Papa Francisco ha sido un convencido del diálogo en Venezuela. Quiero volver sobre algo que dijiste.
Cuando tú calificaste los integrantes de la MUD con respecto al tema del diálogo, ¿no? Hiciste un pase rasante por algunos y particularmente por el caso de la conferencia episcopal, ¿no? Correcto. Sí. Hubo un alto dignatario de la Iglesia Católica Venezolana, Monseñor Ovidio Pérez Morales, integrante de la conferencia episcopal, declaró al Nacional el pasado jueves de esta semana lo siguiente, comillas, el diálogo siempre fue un intento para distraer, para dividir a la oposición y serruchar el prestigio de la Santa Sede. Fue una creación para desarmar a la sociedad. Es muy triste y deleznable que quienes deberían traer un mensaje de paz en razón de los dictámenes y los principios de la Iglesia Católica, lo que quieren es en búsqueda de un poder político, porque Monseñor Ovidio Pérez Morales, la conferencia episcopal, se comportan como un partido político, en este caso de extrema derecha, en la llamada Mesa de la Unidad Democrática, y han boicoteado el diálogo desde el comienzo. Nosotros siempre lo hemos dicho, no es lo mismo la palabra del Papa Francisco, no es lo mismo la disposición generosa, compasiva del Papa Francisco al diálogo en Venezuela, que ha mandado mensajes públicos y también mensajes privados señalando que el diálogo es el único camino para el mantenimiento de la paz y el progreso de Venezuela, que envió, y eso es algo muy importante, José Vicente, es un enviado especial del Papa Francisco, saltándose incluso algunos elementos de la burocracia del Vaticano. Es un enviado especial que el Papa Francisco envió para el diálogo en Venezuela, que dio instrucciones muy precisas al nuncio apostólico, y el nuncio apostólico ha recibido no pocos insultos por parte de estas personas que han resultado enfermas de la violencia del mensaje de la dirigencia de la MUD, porque Monseñor Aldo Giordano cumple la misión que le encomendó el Papa Francisco. Fíjate que además la conferencia episcopal, a través de un representante que tiene en el seno de la burocracia del Vaticano, promovió una carta que Monseñor Parolín envió a Chugo Torrealba y a mi persona, una carta que supuestamente iba a ser secreta, pero que sabemos que le dijo la conferencia episcopal a Chugo Torrealba que le hiciera pública. Nosotros respondimos esa carta. ¿Tú respondiste? Sí, que como era una carta muy insultante, nosotros le respondimos con toda la fuerza, y aquí señalamos con mucha claridad que una cosa es lo que ha venido trabajándose en el proceso de diálogo y otra cosa muy distinta es lo que él venía señalándose. Incluso lo invitamos a la reflexión, porque él habla de los victimarios, él habla de quienes perpetraron hechos horrendos en contra de la población en el año 2014, pero curiosamente no habla de las víctimas. Y le pedimos también que acompañara en oración y en presencia a las víctimas de la violencia, porque son 43 familias, son 43 esposas, esposos, madres, padres, hijas, hijos que resultaron víctimas de la violencia política en el año 2014. Hay una diferencia que habla un poco de la insubordinación que la conferencia episcopal tiene para con el mensaje del Papa Francisco. Estos quieren guerra, estos quieren que los venezolanos nos matemos los unos a los otros, estos quieren que sea la muerte, la sangre, la violencia la que se imponga en el panorama político venezolano. Y lamentablemente para ellos ha resultado fracasada esta propuesta, y cada vez más Venezuela se dirige hacia un planteamiento de que en paz superemos la situación económica, que en paz dirimamos los asuntos políticos. Eso no es lo que quiere Pérez Morales, no tengas duda de eso. Mira, aparte de los factores mencionados, ¿qué factores externos están influyendo en la situación? Fíjate, afortunadamente la convocatoria y el hecho de que nos hayamos sentado en 4 oportunidades, y quién sabe en cuántas oportunidades más nos sentamos en privado, porque como el diálogo es un proceso, hubo muchas reuniones que se mantuvieron en privado, hubo reuniones en República Dominicana, hubo una época en que nos reuníamos casi a diario representantes de la dirigencia de la MUD y representantes del gobierno bolivariano, pero siempre hubo el intento de boicotear
este proceso de diálogo. Por una parte, las corporaciones mediáticas internacionales que de forma permanente atacan y agreden a Venezuela. Por otra parte, los factores imperiales, es decir, el gobierno de Barack Obama intentó el último coletazo, intentó agredir de forma determinante a la revolución bolivariana antes de que él saliera. Ese fue otro de los pronósticos y otro de los cálculos que le salió mal. Se fue Obama y todavía presidente de Venezuela, y ojalá que por muchos años más, es Nicolás Maduro. Hubo un intento por parte del gobierno de Barack Obama de boicotear la mesa de diálogo, y ese intento lo hizo a través de uno de sus cipayos, a través de uno de sus lacayos, que es el señor Almagro de la Organización de Estados Americanos, cuya agresión contra Venezuela también se vio detenida por este esfuerzo de diálogo. ¿Qué se presume que hará Trump con respecto a Venezuela? Bueno, no sé, habría que esperar. Nosotros, el presidente Nicolás Maduro ya lo ha expresado, nosotros siempre hemos tenido una buena disposición para mantener buenas relaciones con todos los países y todos los gobiernos del mundo entero. Lo que sí no toleraremos jamás es la agresión. Siempre hubo un intento por parte del presidente Chávez, después del presidente Maduro, de establecer acercamientos en términos de respeto y en términos de reconocimiento de uno y otro sistema, de uno y otro gobierno, con el gobierno de Barack Obama. Lamentablemente, en el caso de Barack Obama se instala una obsesión contra Venezuela que incluso se aleja de los cánones políticos. Parecía algo más de índole personal, de índole de sus propias miserias, la que desencadenaron todas las agresiones contra Venezuela. El actual estancamiento, para llamarlo de alguna manera, del desarrollo de este proceso de diálogo, ¿qué presagia? ¿Se prolonga en el tiempo? Mira, ¿Hay alguna fórmula que se están estudiando? Afortunadamente, Venezuela ha demostrado que sus instituciones son mucho más fuertes de lo que piensa la dirigencia de la derecha venezolana, que el arraigo que esta constitución tiene. Por cierto, Ramos Alum salió hace unos días hablando mal de la constitución venezolana, de una manera muy hipócrita. Dijo, es una pésima constitución, pero tenemos que hacer como que la respetamos. Algo así dijo en una manifestación en el estado de Nueva Esparta. Yo no sé si ese lóbulo frontal de Ramos Alum le permite hacer ese tipo de infidencia y ese tipo de deslice, pero así lo dijo, que es una constitución muy mala. Pues esta es una constitución que el pueblo ha cuidado y ha respetado a todo lo largo de este proceso revolucionario. Yo creo que el único sector perjudicado por la detención del proceso de diálogo es la dirigencia de la oposición venezolana, porque no tiene ningún argumento que no sea el argumento de la violencia. No tienen ningún elemento que no sea el intento de despertar situaciones graves dentro de la sociedad venezolana, que ya le dio la espalda. Ellos tenían planeado otra vez recurrir a la violencia el pasado 23 de enero y fue un mensaje muy claro por parte de los propios seguidores de la derecha. Ahora, si se rompe definitivamente la posibilidad de diálogo, porque esa parte de la mesa que ellos representan está prácticamente en contra del diálogo, lo declaran permanentemente. No quieren hablar con el gobierno, no quieren hablar con el chavismo, se levantan de la mesa, prometen unas fórmulas que no presentan ni remotamente por ahora. Bueno, ¿qué puede ocurrir? Nosotros vamos a insistir, José Vicente, tercamente en el diálogo. La situación en el año 2014 era muchísimo más grave, era muchísimo más compleja. Y aún así el presidente Nicolás Maduro convocó esa propuesta de diálogo de la que se levantó la propia dirigencia de la MUD. La situación en el año 2016, en febrero del 2016, donde se había instaurado esa locura de la guerra económica, porque es increíble que la única propuesta y la única oferta que la oposición o que la dirigencia de la oposición le hace a Venezuela son propuestas destructivas, propuestas de destrucción del país. Y yo me pregunto, si quieren llegar al poder por la vía de la destrucción del país, ¿qué tipo de gobierno van a tener después? ¿Qué país van a administrar? ¿Un país arruinado, un país agredido, un país maltratado? La disolución incluso de la noción de patria es otro de los objetivos que persigue la dirigencia de la oposición venezolana. Ahora, ¿nosotros por qué vamos a insistir? Primero, porque creemos que eso es lo que la población en Venezuela quiere. Todo el pueblo de Venezuela quiere que el diálogo permanente se mantenga. No hay otra opción alternativa sin la oposición de
Sin la presencia de la MUD. Es que el diálogo persiste. Aquí hay una agenda económica bolivariana que es producto del diálogo con los sectores productivos del país. Nosotros vamos a insistir a través del documento que presentó los expresidentes acompañantes, nosotros vamos a responder a ese documento y vamos a responder en los términos que hemos venido haciendo hasta ahora, que nos mantenemos en el diálogo, que nosotros creemos que este proceso solamente puede ser positivo y fructífero para el país y estamos dispuestos a dialogar con quien quiera dialogar con nosotros. Si no quieren hacerlo, bueno, allá quienes no quieren, allá quienes se comprometan más con la violencia que con la siembra de paz en Venezuela. Si se frustra el proceso de diálogo, ¿hay riesgo para la estabilidad democrática del país? No, afortunadamente no. Yo creo, y lo digo de forma muy enfática, lamentablemente la gestión de Ramos Alup y ahora la de Julio Borges ha puesto al margen de la Constitución a un poder público que es importante, que es el poder legislativo en Venezuela. También hay una contraofensiva de las fuerzas del chavismo que son los garantes de la paz. Así les duele mucho a los dirigentes de la MUD, o así les duele mucho a algunas personas que militan dentro de la oposición, José Vicente, que estarían dispuestos a seguir a Capriles, o a Julio Borges, o a Ramos Alup en cualquiera de sus aventuras. Esas personas van a su casa en las noches y se acuestan a dormir tranquilas y despiertan al día siguiente en paz, porque el chavismo ha garantizado la paz de toda la República, porque el presidente Nicolás Maduro ha garantizado que el país se mantenga en paz. Y yo creo que las instituciones han demostrado tal fortaleza en Venezuela. Yo sí creo que se avanzó en estos acuerdos a los que se llegó en el mes de noviembre en la mesa de diálogo y yo creo que nuestra fortaleza ahora es mucho mayor que la que podíamos haber tenido en el 2014 o en el 2016. Eso puede influir en la recomposición. Y me refiero a la sociedad venezolana. Y sí, yo creo que después de que la dirigencia de la MUD recomponga su situación interna, siempre va a aparecer un sector que está dispuesto al diálogo. Tú eres experto en muchas cosas, ¿no? Aparte del diálogo, y eres experto en la cuestión electoral, ¿no? Más o menos, es un tema que me apasiona. ¿Habrá elecciones este año? Bueno, hay un cronograma, digamos, preliminar que ya presentó el Consejo Nacional Electoral para elecciones, como está establecido en el calendario, que son elecciones locales y regionales, pero hay un proceso previo que también la MUD lo soslaya de una manera interesada y es el hecho de que una gran cantidad de partidos políticos, en razón de la ley de partidos políticos y participación, quedó anulada su inscripción porque no lograron o no participaron, como pasó con la mayor parte de los partidos de la derecha, o no lograron el 1% en las pasadas 2 elecciones nacionales que se hicieron, de presidente de la República y de poder legislativo. Antes de cualquier elección tiene que darse un proceso, digamos, de renovación de las listas de esos partidos. Bueno, muchas gracias, pues. Gracias, José. Y mucha suerte. Gracias por invitarme. Gracias.